La imagen era impecable. 12 hijos afinados en coro, sonrisas ensayadas, una estética de pueblo pequeño y fe sin fisuras que encajaba perfectamente en la televisión. La cámara mostraba talento, devoción y una disciplina casi militar. Una familia que cantaba, rezaba y trabajaba junta. Pero detrás de esa máscara cuidadosamente construida había una estructura de control tan sólida como silenciosa, y una verdad que cuando emergió dejó a muchos preguntándose cómo nadie la había visto antes. Esta es la historia de esa doble vida, la fachada televisiva y la oscuridad que la misma fama ayudó a cubrir. La narración que sigue se basa en el testimonio público de Jessica Willis Fisher, documentos oficiales e investigaciones periodísticas. Según el libro Unspeakable de Jessica y comunicados de agencias que investigaron el caso, lo que a simple vista parecía un hogar consagrado al arte y la fe era, en realidad, un sistema en el que la autoridad patriarcal se transformó en control coercitivo y abuso sostenido. Si esta investigación te interesa, suscríbete y activa las notificaciones para más historias de supervivientes y justicia. Desde el principio, la familia Willis presentó un relato atractivo para los medios. Originarios de Chicago, los Willis habían vivido una tragedia que alteró el curso de su vida. Un accidente en 1994 que dejó secuelas y desencadenó litigios que, según registros públicos y entrevistas, aportaron recursos que facilitaron una reestructuración familiar y económica. Con el tiempo, la familia se mudó a Tennessee, compró propiedades en comunidades rurales y comenzó a construir una vida que desde fuera se leía como un regreso a valores tradicionales. Estudios en casa, cultos familiares y una presencia religiosa muy marcada. Fue en ese terreno de religiosidad doméstica donde se cultivó al mismo tiempo la vocación artística y el aislamiento. La educación en casa, homeschooling, y la home church, una iglesia doméstica informal dirigida por la familia, crearon una burbuja social. Pocas escuelas, pocas amistades externas, control sobre la información y sobre las relaciones afectivas. Para los Willis, el éxito llegó a través de la música. Presentaciones locales, grabaciones y más tarde la atención de cadenas y productoras que vieron en la familia un producto atractivo. Autenticidad, número de hijos, el elemento religioso y una narrativa de valores familiares. La banda familiar, la estética de la fe y la disciplina convertida en show llamaron la atención de plataformas como Gas y provocaron apariciones televisivas y oportunidades de filmación que multiplicaron su alcance. Las cámaras mostraban lo que se quería mostrar: coreografías, voces afinadas, anécdotas sobre la vida familiar. Lo que la cámara no mostraba, según testimonios y documentos, era la maquinaria interna que entrenaba a esos niños para el espectáculo y la lógica que imponía el patriarca. La televisión amplificó una imagen que, paradójicamente, sirvió tanto para promover al grupo como para disfrazar conductas reprochables. Para entender cómo esa fachada se sostuvo, hay que mirar las reglas no escritas del hogar. La autoridad del padre, que ocupaba una posición de pastor y jefe de familia, funcionaba como un eje incuestionable. Decisiones absolutas, disciplina rígida y una retórica religiosa que convertía la obediencia en prueba de fe. Frases y consignas que, según las víctimas, se repetían hasta la fatiga. Preguntas que se hacían para medir la lealtad, advertencias sobre servir a Dios o al diablo, se convirtieron en herramientas de vigilancia emocional. La religión, en ese contexto, dejó de ser un refugio y se transformó en un mecanismo que legitimaba la sumisión. Los mecanismos de control eran variados y sistemáticos. La supervisión entre hermanos, la instrucción constante sobre lo que era aceptable tanto en casa como en público,
y la imposición de castigos físicos y humillaciones funcionaban en conjunto para reducir la autonomía individual. La familia enseñaba a los niños a detectarse unos a otros. El silencio ante la pregunta del padre, la mirada que delataba obediencia. Al mismo tiempo, la presión por la perfección artística era un elemento que normalizaba la exigencia extrema. Horas de ensayo, poses rigurosas para sesiones fotográficas y una disciplina que no distinguía entre niño y adulto cuando se trataba de mantener la imagen pública. Desde la voz del investigador, es imprescindible subrayar que hablar de religión aquí no implica condenar la fe en sí, sino señalar cómo una estructura que debería cuidar y proteger fue pervertida hacia fines de control. La distinción es crucial. La crítica es contra prácticas y dinámicas que facilitaron la impunidad, no contra la creencia religiosa en abstracto. En el centro de la historia emergen las voces que soportaron esos mecanismos durante años. Jessica Willis Fisher, la hija mayor que terminó contando públicamente su experiencia, narra en su libro lo que vivió dentro de ese entramado. Parafraseando sus testimonios, sufrió abusos repetidos desde la infancia y durante años vivió con la mezcla de fe y temor que imponía su entorno familiar. En Unspeakable, Jessica describe con sobriedad cómo el control se manifestó tanto en lo cotidiano como en lo íntimo. Durante años aprendí a medir mi vida por los límites que otros ponían, a creer que obedecer era sinónimo de amor. Según Unspeakable, Jessica Willis Fisher. Esa voz, recogida en el libro y en entrevistas públicas, es la que terminó rompiendo la narrativa impuesta por la familia. El rol de la madre en esta dinámica es complejo y ha sido presentado con matices por las propias víctimas y por los documentos consultados. Brenda Willis, madre y figura central del proyecto familiar, aparece a veces como protectora y en otros momentos como facilitadora de la estructura comandada por el padre. Las fuentes públicas muestran un panorama en el que la complicidad puede tomar muchas formas, desde el silencio hasta la participación directa en las reglas de la casa. En cualquier caso, la investigación y los testimonios coinciden en una idea dolorosa. La protección que una madre podría ofrecer se vio minada por la imposición de un sistema en el que la autoridad paterna era inapelable. Un elemento recurrente en los relatos es el uso de los propios hijos como herramientas para generar ingresos y atención. No se trata solo de una familia que canta, se trataba de una estructura que monetizaba la presencia de los niños en escenarios, videos y sesiones fotográficas. La mercantilización de la infancia, cuando los menores se convierten, además de protagonistas de una narrativa espiritual, en la pieza que sostiene un proyecto económico, añade una capa adicional de vulnerabilidad que las víctimas recuerdan con amargura. En muchas entrevistas y reportes, sobrevivientes han señalado cómo la exposición mediática normalizaba la entrada de extraños y la aceptación social, dificultando que el mal escondido fuera visto como lo que era. Mientras la máquina mediática alimentaba la imagen, la vida detrás de cámaras se fue cerrando. Los viajes, las giras, la atención de productoras y la constante validación externa funcionaron como un barniz que, en cierto sentido, reforzaba la idea de que todo estaba bien. Era una paradoja. La mirada pública protegía y escondía al mismo tiempo. Por un lado, la visibilidad aumentaba la reputación y las oportunidades. Por otro, ofrecía un paraguas que distorsionaba la percepción de quienes estaban alrededor, haciendo más difícil que allegados y profesionales detectaran señales de alarma. En este contexto, pequeñas grietas comenzaron a aparecer. No fue un solo momento, sino una serie de eventos, conversaciones y resistencias que, acumuladas, terminaron por derrumbar la fachada.
Un detonante crucial en la cadena fue la llegada de una persona externa a la burbuja familiar, Mary, la prometida de uno de los hijos. Mary no encajaba en el patrón cerrado que había mantenido la familia durante años. No estaba dispuesta a aceptar las explicaciones previas, cuestionó comportamientos y, sobre todo, escuchó a quien otros preferían no oír. Su presencia fue un punto de inflexión. Trajo preguntas que alteraron la calma aparente y empujaron a algunos miembros de la familia a reconsiderar lo que hasta entonces se había normalizado. La intervención de alguien ajeno a la estructura familiar creó tensiones internas. Según relatos que posteriormente se hicieron públicos, la confrontación inicial no fue aceptada como una llamada de auxilio, sino como una amenaza a la unidad del proyecto familiar. Reacciones defensivas, intentos de minimizar las acusaciones y estrategias para silenciar a la voz disidente se sucedieron. Esto no es raro en casos de abuso institucionalizado. Cuando un sistema se sostiene en la obediencia absoluta, cualquier cuestionamiento se percibe como una ruptura del orden. Pero la presión ejercida por la presencia de Mary y las conversaciones que ella sostuvo con miembros de la familia y con las víctimas fue el inicio de una cadena de eventos que terminaría poniendo el foco en lo que hasta entonces había permanecido en la sombra. Las rutas por las que la verdad comenzó a salir a la superficie fueron burocráticas y personales al mismo tiempo. Hubo llamadas a líneas de ayuda, confidencias compartidas con personas de confianza y finalmente la decisión de que la información debía llegar a manos de las autoridades competentes, la llamada anónima a una línea de asesoramiento, las declaraciones de exmiembros de la comunidad y las conversaciones con profesionales marcaron el tránsito de lo privado a lo público. No ocurrió sin resistencias. En un entorno que enseñó a callar, pedir ayuda fue un acto de enorme valentía. Paralelamente, la presión mediática y la curiosidad pública crecieron al tiempo que surgían filtraciones y rumores. Las productoras y redes que habían mostrado a la familia ante millones tuvieron que lidiar con la contradicción entre el contenido que habían difundido y las nuevas alegaciones. Es importante subrayar que, según reportes de prensa y declaraciones públicas, no todas las entidades actuaron con la misma diligencia ni con la misma rapidez. Algunos archivos de producción muestran que el interés era mayor por la audiencia que por un escrutinio profundo del entorno familiar antes de amplificar su imagen. Esa responsabilidad institucional, o la falta de ella, es una de las lecciones más duras de esta historia. La promoción de figuras públicas sin una verificación suficiente puede, involuntariamente, contribuir a la prolongación de situaciones de daño. A medida que la información circulaba, el efecto en la familia fue inmediato. Tensiones, rupturas, acusaciones cruzadas y un ambiente cada vez más tenso. Para Jessica, el proceso de convertir el silencio en palabra fue a la vez liberador y peligroso. En testimonios públicos y en su libro, ella describe cómo el acto de hablar no fue una certeza de seguridad, sino el inicio de un camino que implicó enfrentarse a estructuras que la habían mantenido sometida. El relato de su huida emocional y física de ese entorno, la decisión de contar, el apoyo que buscó en su pareja y en amistades de confianza, los recursos legales y la documentación acumulada, comienza a dibujar el mapa de resistencia que finalmente permitiría que la verdad se volviera verificable. No obstante, hay que tener cuidado con la línea entre exposición y revictimización. Las personas que deciden romper el silencio se enfrentan a un proceso tumultuoso: la reacción pública, la incredulidad de algunos, el escrutinio sobre su vida personal y la necesidad de reconstruir una narrativa propia fuera del relato impuesto durante años. Por eso,
Al contar esta historia, la atención debe ponerse en la agencia de la superviviente, en su capacidad de nombrar lo ocurrido, en su decisión de documentarlo y en su voluntad de transformar el dolor en una herramienta para que otros no sufran lo mismo. En esos primeros capítulos del conflicto, las redes de apoyo fueron decisivas. Amigos, parejas y profesionales que creyeron en las voces que surgían aportaron contención y estrategias para seguir adelante. Sean Fisher, la pareja de Jessica, apareció como un pilar clave en su proceso de recuperación, ofreciendo acompañamiento y sostén emocional, mientras se tejían planes para denunciar y proteger a posibles víctimas. La solidaridad externa fue lo que permitió que la denuncia tomara forma institucional. Sin esa red, muchas victorias en casos como este no se convierten en acciones concretas. A estas alturas de la historia, el lector puede preguntarse cómo un sistema tan cerrado permitió que una voz disonante lograra atravesarlo. La respuesta no es sencilla. A veces, la rotura se produce por la combinación de factores menos dramáticos y más cotidianos. Una pregunta insistente, un gesto de acogida, una conversación con alguien fuera del círculo. Y por la coincidencia de personas con la valentía de confrontar lo que otros prefirieron ignorar. Mary, por su parte, no buscaba protagonismo. Buscaba coherencia entre lo que había aprendido a creer y lo que estaba observando frente a ella. El choque entre su insistencia y la resistencia de la familia fue lo que provocó la escalada. A medida que la verdad empezaba a abrirse paso, la familia pública comenzó a resquebrajarse. Las redes sociales, que habían sido un vehículo para la proyección de la imagen, se convirtieron en un espacio donde los espectadores comenzaron a cuestionar la autenticidad de lo que habían consumido. Comentarios, investigaciones independientes y reportes de prensa alimentaron una presión que exigió una respuesta institucional. Fue en ese contexto donde las primeras investigaciones formales empezaron a gestarse, impulsadas por la documentación acumulada por sobrevivientes y la acción de quienes, fuera de la familia, entendieron la gravedad de las denuncias. Sin embargo, en este punto de la narración todavía no termina todo. La tensión crece porque lo más decisivo aún está por venir. La transición de denuncias y sospechas a una actuación clara de las autoridades, la reacción de quienes hasta entonces defendieron públicamente a la familia, y el enfrentamiento entre una figura que había sostenido su poder por años y quienes ahora exigían rendición de cuentas. Lo que siguió a esos primeros pasos fue una maquinaria judicial y mediática que obligó a muchas piezas a moverse. Pero antes de entrar en esos episodios decisivos, es necesario detenerse en el impacto humano inmediato, en cómo la vida de quienes habían sobrevivido al sistema cambió de modo irreversible al decidir nombrar aquello que la familia había mantenido oculto. Es en ese cruce, cuando la voz individual se encuentra con la respuesta institucional y mediática, donde la historia alcanza su verdadero punto de inflexión. La valentía de una persona que decide hablar, el apoyo de terceros que creen en ella y la lentitud, a veces torpe, de las instituciones para responder conforman el paisaje de esta parte de la historia. Y justo cuando las piezas comienzan a orientar el mapa hacia una investigación formal, surge un momento decisivo. Una denuncia concreta llega a manos de las autoridades competentes. Ese trazo marca el paso de lo privado a lo público y abre la puerta a un proceso que pondrá bajo escrutinio no solo a la familia, sino a las plataformas que la llevaron ante la pantalla y a las comunidades que la rodearon. En ese punto, cuando la denuncia cruza el umbral institucional y la investigación comienza a desplegarse, la tensión se intensifica. Las conversaciones que fueron privadas pasan a formar parte de expedientes.
Las alianzas se tensan. Quienes antes protegían la narrativa deben decidir si la sostienen o la cuestionan. Y las víctimas, que han dado el paso más peligroso, aún no tienen garantizada justicia. Lo que viene será una prueba de la capacidad de los sistemas para responder con celeridad y con sensibilidad. Aquí, el relato hace una pausa para mostrar el momento en que la verdad, ayudada por la valentía de quienes la revelan, empieza a materializarse en acciones concretas. El resto de la historia, con sus giros legales, las reacciones públicas y la reconstrucción de vidas, descenderá desde ese punto de quiebre. Cuando la denuncia llegó a manos de las autoridades, la historia dejó de ser un rumor y comenzó a adquirir la forma fría y ordenada de una investigación. El Tennessee Bureau of Investigation, TBI, tomó declaración de varias personas, recopiló documentos y buscó evidencias que pudieran sostener en el sistema judicial lo que hasta entonces había sido una acumulación de testimonios y confesiones privadas. Según comunicados públicos del TBI y reportes periodísticos, los pasos iniciales fueron metódicos. Entrevistas con exmiembros, revisión de registros de producción, búsqueda de fotografías y mensajes, y diálogo con quienes habían recibido confidencias en la línea de ayuda. Lo que para algunas personas fue un alivio, ver que la autoridad miraba hacia adentro, para otros fue el comienzo de un proceso que desentramó años de lealtades forjadas por miedo y por costumbre. En términos prácticos, la investigación tuvo que sortear obstáculos típicos de casos que se desarrollan en contextos cerrados. La falta de testigos externos que pudieran certificar situaciones cotidianas, documentos dispersos, memorias fragmentadas por el trauma y la resistencia de quienes aún defendían la versión oficial de la familia. No obstante, la fuerza del caso fue la coherencia entre múltiples relatos y la existencia de materiales que, sumados, ofrecían un patrón. Denuncias consistentes sobre control coercitivo, abusos que se repetían en el tiempo y un entramado de prácticas destinadas a silenciar. Fue esa concatenación de evidencias la que permitió a las autoridades construir un caso con suficientes elementos para avanzar hacia la imputación. El proceso de recolección de pruebas incluyó también la revisión de la exposición pública de la familia. Canciones, sesiones fotográficas, notas de prensa y material filmado se analizaron no para sensacionalizar, sino para entender la relación entre la fachada mediática y la dinámica interna. Por ejemplo, algunos documentos de producción y testimonios aportaron contexto sobre la presión para mantener una imagen inalterada frente a cámaras, lo que, según investigadores y periodistas, ayudó a explicar por qué ciertas señales pasaron desapercibidas para audiencias externas. La pregunta no era retórica. ¿Hasta qué punto la máquina mediática contribuyó, sin querer o sin controles, a la permanencia de un sistema abusivo? Esa pregunta formó parte de la investigación y más tarde del debate público sobre responsabilidad editorial y diligencia en la cobertura de familias con menores involucrados. Las primeras órdenes de allanamiento y las citaciones a declarar marcaron un punto de no retorno. Para quienes habían querido creer en la narración oficial, que la familia estaba unida, que la disciplina era parte de la educación y que la exposición pública era una bendición, fue un momento de confrontación con una realidad que ya no podía ser contenida. Para las víctimas, fue el comienzo de una lucha que implicaba revivir episodios dolorosos en oficinas, frente a fiscales y ante el escrutinio público. Convertir el dolor en evidencia exige un tipo de valentía que no siempre se tiene el primer día. Es un proceso que toma tiempo y requiere apoyo profesional y emocional. La transición de investigación a acusación ocurrió tras la acumulación de cargos y declaraciones formales.
Según registros judiciales accesibles públicamente y reportes de prensa, las imputaciones se centraron en cargos graves relacionadas con abuso sexual y control coercitivo. En algún momento del proceso, cuando la evidencia fue suficiente para sustentar cargos, se emitió una orden de captura. La tensión mediática creció. Por un lado, la familia que había sido consumida por la audiencia; por otro, la administración de justicia intentando operar con prudencia para no entorpecer el proceso. La búsqueda y detención se realizaron en un marco que involucró varios estados. Reportes públicos señalan que, tras intentar inicialmente evadir a las autoridades, la ubicación del principal sospechoso fue confirmada, y la detención se llevó a cabo con apoyo interjurisdiccional. El arresto fue un hito en la historia. Un patriarca que durante años había ejercido control casi absoluto sobre su microcosmos fue ubicado y apartado de su entorno. El impacto no fue solo legal, fue simbólico. Para quienes habían declarado, ver a la autoridad actuar significó que la voz que habían levantado tenía consecuencias tangibles. Una vez en manos de la justicia, el caso tomó la forma de un juicio que confrontó relatos, pruebas documentales y, en algunos momentos, el intento de la defensa por desestimar o reinterpretar lo ya expuesto. En el proceso judicial, las víctimas testificaron y sus testimonios, parafraseados y citados en fuentes públicas como el libro de Jessica, se convirtieron en piezas centrales para la Fiscalía. Fue durante estas instancias que quedó en evidencia ante el tribunal y ante la opinión pública la magnitud del control ejercido en la Casa Willis: normas rígidas, aislamiento planificado, vigilancia mutua entre hermanos y un uso sistemático del poder paternal como instrumento de sometimiento. El veredicto y la sentencia llegaron después de un proceso que para muchos fue una mezcla de alivio y de recordatorio de lo que el sistema penal no siempre remedia: el tiempo perdido, la infancia rota, los vínculos destruidos. Según sentencias y comunicados oficiales, la condena impuesta al principal responsable fue de múltiples décadas de prisión, una pena que, según registros públicos, ascendió a 40 años sin posibilidad de libertad condicional. Ese dato, presente en diversos reportes, representó para varios hermanos y para Jessica un hecho que simbolizaba una forma de justicia retributiva, aunque conscientes de que ninguna pena devuelve lo arrebatado. La sentencia también generó reacciones en redes y en círculos religiosos y profesionales. Unos celebraron la decisión judicial, otros señalaron que la respuesta institucional llegaba con retraso y que el daño sufrido no se revertiría con una condena. La caída pública de la familia tuvo consecuencias en muchos frentes. Productoras y cadenas que habían promovido a la banda se vieron obligadas a revisar su material y a tomar decisiones sobre contenidos previamente emitidos. Algunas plataformas retiraron episodios o publicaron comunicados explicando su postura. Otras optaron por mantener el material con contextualizaciones y advertencias. En el terreno de lo digital, cuentas y páginas asociadas a la marca familiar perdieron actividad o fueron eliminadas. La industria del entretenimiento enfrentó entonces una discusión incómoda. ¿Hasta qué punto los equipos de producción y las cadenas revisaron la integridad y el bienestar de los menores antes de darles visibilidad? Esa pregunta marcó un debate más amplio sobre responsabilidad y diligencia en la industria de contenidos con niños y familias. Mientras la legalidad seguía su curso, la vida cotidiana de los sobrevivientes cambió de manera radical. Para muchos de los hermanos fue un tiempo de rupturas, reconciliaciones cautelosas, juicios personales y esfuerzos por recomponer relaciones dañadas.
Algunos optaron por distanciarse públicamente de la imagen familiar, otros buscaron reconstruir vínculos fraternos fuera del foco mediático. Para Jessica el proceso fue doble: sostener la narración pública como un deber de testimonio y al mismo tiempo procurar su propia sanación. El libro Unspeakable representó una forma de articular lo vivido, de poner palabras donde antes había silencio, y de ofrecer a la sociedad una crónica personal que pudiera servir como documento y advertencia. En su testimonio, Jessica explica cómo la escritura fue, para ella, un acto de recuperación y de reivindicación de su propia historia. La reconstrucción emocional y práctica incluyó terapia intensiva, apoyo profesional y la creación de nuevas redes de confianza. Terapia psicológica, asesoría legal y la compañía de amigos y pareja fueron piezas esenciales. El matrimonio con Sean Fisher, figura pública en el relato y sostén emocional, contribuyó a la estabilidad en etapas en las que la exposición mediática seguía siendo intensa. El testimonio de Jessica en foros públicos y medios, siempre con la limitación de no entrar en detalles gráficos, permitió que la discusión sobre abuso institucionalizado se mantuviera en términos de denuncia social y de exigencia de protección a menores. En paralelo a la sanación individual, la comunidad que rodeó a las víctimas también vivió sus tensiones. Iglesias locales, líderes religiosos que tuvieron relación con la familia y vecinos tuvieron que enfrentar preguntas incómodas. ¿Miramos lo suficiente a nuestros propios espacios? ¿Protección a la autoridad terminó siendo excusa para la impunidad? Estas interpelaciones no buscaron condenar la fe, más bien llamaron a la reflexión sobre cómo las estructuras de poder dentro de una comunidad pueden volverse peligrosas cuando la rendición de cuentas es débil. Para muchas personas que se dedican al trabajo pastoral y a la protección de menores, el caso Willis funcionó como alerta para mejorar protocolos y para establecer canales claros de denuncia. Una de las consecuencias menos visibles pero profundas fue el impacto sobre los hermanos que no hablaron públicamente. Vivir bajo una marca familiar de esa magnitud deja huellas difíciles de borrar. La exposición constante, la pérdida de privacidad y la necesidad de redefinirse fuera del legado impuesto por la figura paterna. Algunos buscaron nuevas vocaciones, otros mantuvieron la música como una forma de canalizar el duelo y de reconstruirse en escenarios distintos. El proyecto musical que había unido a la familia en la esfera pública sufrió una pausa prolongada, y en muchos casos una reconfiguración sin quienes antes eran el centro del poder. La madre, en este capítulo, siguió siendo una figura compleja en el relato público. Brenda Willis, cuya relación con el proyecto familiar fue ambivalente según múltiples fuentes, apareció en diferentes momentos como una persona quien en ocasiones mostró distanciamiento y en otras aparente apoyo. En la narrativa pública se habló de separaciones y de la redefinición de sus roles familiares, pero los detalles sobre su situación legal y personal variaron según los reportes. Al narrar estos episodios es importante ceñirse a lo que está documentado, que las dinámicas familiares fueron fracturadas, que hubo reacciones variadas dentro del clan y que para muchos la prioridad pasó a ser la protección y recuperación de los menores afectados. Durante y después del juicio, la sociedad empezó a interrogarse por la responsabilidad colectiva. ¿Qué papel jugó el público que consumió esa imagen idealizada por años? ¿Cómo contribuyó la cultura del celebrity familiar a normalizar prácticas dañinas? Es habitual que la exposición genere una sensación de proximidad con figuras públicas. Sin embargo, el caso demostró que esa cercanía puede ser ilusoria y que muchas veces la atención de los espectadores se limita a la superficie.
Esta reflexión no pretende culpabilizar a quienes simplemente disfrutaban de la música o de la estética, sino llamar a una mirada más crítica. Cuando un sistema muestra consistencia en patrones preocupantes, las plataformas, los medios y el público tienen una responsabilidad ética para cuestionar y exigir transparencia. El impacto mediático también abrió debates sobre cómo los medios deben cubrir casos de abuso en contextos religiosos sin caer en generalizaciones. Defensores de las víctimas y comunicadores acordaron que la noticia debe centrarse en responsabilizar conductas y estructuras, no en atacar creencias. Esa distinción fue reiterada por voces críticas. Denunciar un caso de abuso dentro de una familia religiosa no equivale a condenar la fe en su conjunto. De hecho, muchos grupos religiosos aprovecharon el momento para reforzar protocolos de protección a menores y para promover capacitación en detección de abuso. A partir de la vivencia individual y colectiva, surgieron iniciativas orientadas a la prevención y la asistencia. Organizaciones sociales, colectivos de apoyo a víctimas y profesionales del trauma incluyeron el caso en sus programas de sensibilización. Talleres, seminarios y materiales educativos aspiran a que situaciones análogas no queden invisibilizadas. También hubo donaciones y campañas para apoyar económicamente a las personas afectadas por el proceso judicial y para solventar gastos de atención psicológica. Estas acciones, aunque modestas frente a la magnitud del daño, representan un esfuerzo comunitario por reparar y prevenir. En lo personal, para quienes sobrevivieron y decidieron hablar, la vida después del escándalo incluyó trabajos de reconstrucción simbólica, música en solitario, proyectos creativos y el uso del testimonio como herramienta de prevención fueron vías elegidas por algunos hermanos. Para Jessica, presentar su testimonio en público y escribir su libro fueron pasos para recuperar la narrativa propia. En entrevistas públicas, ha reiterado que hablar no fue un acto de venganza, sino de responsabilidad. No quería que lo que me pasó se escondiera detrás de un cartel de perfección, escribió, parafraseando pasajes de Unspeakable. Su intención fue poner luz sobre lo que la fama había oscurecido y ofrecer una ruta de salida a quienes pudieran estar viviendo algo similar. La reacción de la industria musical y televisiva también tuvo su cuota de autocrítica. Productoras que habían lucrado con la imagen familiar enfrentaron cuestionamientos sobre sus prácticas de verificación y protección cuando trabajan con menores. Algunos equipos comenzaron a revisar contratos, exigir cláusulas sobre bienestar de menores y a implementar educadores y psicólogos en rodajes con familias. Este tipo de cambios son pasos necesarios. No borran lo ocurrido, pero representan una forma de aprendizaje institucional que las audiencias pueden exigir. Una dimensión a menudo subestimada es la de la gestión de la propia memoria familiar. Para los hermanos, construir un relato compartido, distinguir entre lo que se vivió en lo público y lo privado, y decidir qué preservar del legado musical sin perpetuar la dinámica de control, fue una labor de largo aliento. En reuniones familiares, en terapias conjuntas y en conversaciones cuidadas, intentaron encontrar formas de reparar lazos rotos y de establecer límites claros que impidieran la repetición de patrones tóxicos. No todas las relaciones se recomponen por igual. Algunas permanecen tensas o distantes. La reparación, cuando ocurre, lo hace lentamente y con apoyos profesionales. Desde una mirada más amplia, el caso también dejó enseñanzas para los espectadores y para quienes producen contenidos. La necesidad de no romantizar la presencia de menores en formatos de entretenimiento sin salvaguardas.
la obligación de los medios de indagar sobre el entorno familiar cuando se trata de vidas expuestas, y la urgencia de crear canales de denuncia accesibles y confiables, especialmente cuando las estructuras de poder impiden que los afectados hablen. En definitiva, la lección fue recordar que la fama no exime de responsabilidades y que el bienestar de las personas, sobre todo de los niños, debe primar sobre el interés comercial. A nivel jurídico y político, el caso motivó debates sobre cómo mejorar las leyes y los protocolos de protección. Legisladores y defensores de derechos trabajaron en propuestas para fortalecer la protección de menores en entornos con alto grado de control parental y en revisar lagunas en la supervisión de actividades que involucran a niños en espectáculos. Si bien cada sistema legal tiene límites, la visibilización de estos vacíos permite avanzar hacia normativas que obliguen a practicar mejores controles, promover verificaciones y establecer sanciones para quienes explotan la imagen y la vida de menores. Volviendo al terreno humano, es imprescindible subrayar la centralidad de la agencia de las sobrevivientes. La narrativa pública a menudo cae en la trampa de transformar a las personas que sufrieron en sujetos únicamente pasivos. Sin embargo, la historia de este caso muestra que la capacidad de resistencia, de denunciar y de buscar ayuda fue lo que desencadenó el proceso de justicia. La valentía de quienes hablaron, soportando la estigmatización y el escrutinio, debe ser reconocida no solo como un acto singular, sino como una parte esencial de una estrategia colectiva contra el abuso. Con el paso del tiempo, algunas heridas cicatrizaron parcialmente y otras quedaron con marcas profundas. La reparación no es lineal, hay reviviscencias del trauma, momentos de avance y retrocesos. Por eso, la comunidad de apoyo y la oferta de recursos profesionales siguen siendo imprescindibles. Para quienes han sido afectados por situaciones semejantes, existen líneas de ayuda, organizaciones de protección a la infancia y redes de apoyo psicológico que ofrecen acompañamiento y orientación. No son una solución mágica, pero constituyen un primer paso hacia la recuperación. En términos de legado cultural, la historia de esta familia plantea preguntas sobre cómo la sociedad elige a sus modelos de familia y cómo reproduce ideales que, muchas veces, esconden formas de control. La explosión mediática de familias numerosas, devotas o perfectas contribuye a un imaginario donde la disciplina extrema puede ser malinterpretada como virtuosismo. Por ello, la conversación pública que surgió a raíz de este caso se extendió más allá de la justicia penal. Implicó una revisión cultural sobre los valores que promovemos y sobre la empatía que debemos tener hacia quienes están sometidos a sistemas autoritarios. El cierre de esta parte del proceso no significó el cierre de las consecuencias. La condena otorgó un grado de responsabilidad formal, pero la verdadera transformación exigida, la de comunidades y medios más atentos y de estructuras familiares más seguras para los menores, aún demanda esfuerzos sostenidos. El testimonio de Jessica y de otros sobrevivientes funciona como una advertencia. Detrás de una narrativa idealizada puede ocultarse un entramado de violencia que prospera con el silencio y con la complicidad. La atención colectiva y la exigencia de protección pueden ser claves para que otras historias no terminen igual. Es relevante recordar también que la lucha por la justicia y la reparación es plural. No siempre pasa únicamente por el sistema penal. Puede incluir acciones de sensibilización, proyectos artísticos que crean espacios para la memoria y la sanación, y políticas públicas destinadas a reforzar la prevención. Algunos de los hermanos implicados decidieron implicarse en iniciativas de concientización. Otros optaron por caminos más discretos.
Todas esas decisiones forman parte de la manera en que las personas buscan restituir su vida y encontrar sentido después de la violencia. Al mirar hacia atrás y hacia adelante, hay una enseñanza que emerge con claridad. La protección de niños y adolescentes requiere la confluencia de múltiples actores: familias, iglesias, escuelas, productoras de contenido, audiencias y el Estado. Cada uno tiene un rol que desempeñar y una responsabilidad que no puede eludir. Los mecanismos de control coercitivo prosperan cuando la rendición de cuentas es mínima. Por el contrario, la transparencia, la escucha activa y políticas claras de resguardo obstaculizan la perpetuación del abuso. La historia que comenzó con sonrisas en cámara y terminó en los estrados judiciales es, en última instancia, la de personas que decidieron no callar. Es la historia de cómo la fama, lejos de proteger, pudo haber servido como disfraz, de cómo la autoridad paternal se convirtió en herramienta de dominación, y de cómo la valentía de las sobrevivientes y la actuación institucional, aun cuando imperfecta, lograron llevar la verdad a la luz pública. Hoy, la vida de quienes sobrevivieron continúa. Jessica publicó Unspeakable y ha hablado abiertamente sobre su experiencia en diversos foros. Su relato sigue siendo una fuente de información y de alerta para quienes trabajan en protección infantil. Quienes la acompañaron en su proceso, como Sean, permanecen como figuras de apoyo en la reconstrucción de un proyecto de vida fuera de la sombra de la familia original. Otros hermanos han buscado rehacer su relación con la música, con la privacidad y con el sentido de comunidad que ahora procuran construir de manera distinta. Al terminar este recorrido, lo que queda es una invitación a la vigilancia y a la responsabilidad. Como espectadores de entretenimiento o de noticias, tenemos obligación ética de no aceptar la superficie sin cuestionarla. Como miembros de comunidades, religiosos o no, debemos establecer salvaguardas y respetar canales de denuncia. Y sobre todo como sociedad, debemos sostener a quienes deciden hablar, ofreciendo acompañamiento profesional y afectivo en un camino que suele ser largo y doloroso. Si este relato te impactó y quieres profundizar, el testimonio de Jessica Willis Fisher está documentado en su libro Unspeakable, así como en entrevistas y comunicados públicos que ofrecen mayor contexto sobre las etapas del caso y las decisiones judiciales. Para quienes puedan verse afectados por temas de abuso, existen organizaciones y líneas de ayuda que ofrecen apoyo inmediato. Buscar ayuda profesional y denunciar en los canales correspondientes son pasos fundamentales. Finalmente, si sientes que esta historia merece ser conocida, compártela con respeto y acompaña el gesto con acciones. Informarte, apoyar a organizaciones que trabajan con supervivientes y exigir mejores protocolos en medios y comunidades. La máscara se cayó. La verdad salió a la luz y muchas vidas comenzaron a recomponerse fuera de la pantalla. Pero el deber de mirar más allá de la felicidad ensayada no termina con una sentencia. Exige que, como sociedad, cambiemos las condiciones que permiten que historias semejantes se repitan. Para que eso ocurra, escuchar a las voces que sufrieron, respaldarlas y transformar su dolor en políticas y prácticas protectoras, es quizá la única forma de honrar el valor de quienes dijeron, ya no callamos. Si quieres profundizar en esta historia y apoyar a sobrevivientes, te invitamos a leer Unspeakable de Jessica Willis Fisher y a buscar organizaciones locales y nacionales que trabajan en la protección de menores y la asistencia a víctimas. Comparte con respeto, infórmate y cuando sea posible, actúa.